Mi gente, el presidente Gustavo Petro prácticamente le tumbó ese showcito que la oposición en Colombia, que el uribismo y Juan Guaidó organizaron en las últimas horas para hacer quedar mal nuevamente al gobierno Petro, pero pues le salió mal. Juan Guaidó, el mismo al que el expresidente Iván Duque reconocía como presidente interino de Venezuela y al mismo al que le prestaba aeronaves colombianas del Estado para que éste fuera a viajar y a hacer política en diferentes partes del mundo. Pero eso si no se acuerdan y empiezan acá a criticar a Francia Márquez que utiliza ese transporte por cuestiones de seguridad. En fin, ¿qué fue lo que pasó? Entremos en contexto de manera muy breve. Juan Guaidó denunció, o bueno, dio a conocer este 24 de abril que había cruzado la frontera con Venezuela a pie. O sea, lo hizo de manera irregular. Y que llegó hasta Bogotá para poder asistir a la cumbre que organizó el presidente Gustavo Petro, que organizó esta administración para recuperar la democracia en Venezuela y pedir elecciones libres el próximo año. A esta cumbre asistirán pues representantes del oficialismo en Venezuela y obviamente representantes de la oposición en Venezuela y comisiones de diferentes países del mundo. Esto tiene lugar hoy 25 de abril en Bogotá. Entonces Guaidó dijo que iba a venir a esa cumbre, pero él no estaba invitado. No estaba invitado, esa es la razón. Entonces se empezó a publicar mentiras como la que escribe esta señora, Vicky Dávila. Ella escribió lo siguiente: vamos a desmentir a la señora de Géneco, de los Géneco paramilitares y corruptos de toda la vida. La cumbre de Venezuela en Colombia empieza con un golpe letal y doloroso. Juan Guaidó fue obligado a salir del país. El gobierno Petro no lo protegió ni le permitió resguardarse aquí. Su esposa y sus niñas, bebés, siguen en Caracas, en manos del monstruo Nicolás Maduro y su régimen. Por acá la gente le comenta quién es Juan Guaidó y por qué el gobierno tiene que protegerlo. Letal y doloroso, deberías escribir novelas. En fin, pero esto no es cierto. Primero, si queremos rechazar, porque seguramente sí hay amenazas en contra pues, de la vida de Guaidó y de su familia en Venezuela. Sí, rechazarlo. Pero esto que escribe acá Vicky Dávila, de que fue obligado a salir del país y que el gobierno Petro no lo protegió, es una mentira y tiene un solo objetivo: desprestigiar a esta administración, como ha venido sucediendo los últimos 7 o 7 meses y medio que Petro y Francia Márquez pues están en el poder. Vamos a desmentirla, pero primero quiero que observemos lo que Juan Guaidó publicó a través de sus redes sociales. Él escribió: por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro que se extendieron a Colombia. Acá otro relato. O sea, las amenazas se extendieron hasta Colombia. Y esto obviamente es un mensaje muy directo al presidente Gustavo Petro. Estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. Esto es en un avión con rumbo a Miami, a Estados Unidos, desde Bogotá hasta tierra gringa. Es decir, Guaidó ya tenía los tiquetes, los pasajes comprados, Bogotá, Estados Unidos. O sea, este man no venía a la cumbre. Primero se metió de manera irregular al país, llegó a Bogotá, armó todo este show diciendo que no lo habían pues protegido, que realmente no lo habían dejado entrar a la cumbre, aunque tampoco estaba invitado, y pues logró hacer un ruido tremendo. Pero este man no venía a Bogotá, él seguía derecho para Estados Unidos, ya tenía sus pasajes. Escuchémoslo de todas maneras y continuamos. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Lamentablemente, cuando fue el canciller el que invitó a escuchar a la oposición y viene precisamente a llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución, que quieren recuperar a su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad. Y precisamente por eso voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos, por las amenazas a mi familia, a mis hijas, en este caso, y que recibió la familia de Fabiana directamente. Pero eso no nos va a detener. Hoy con más fuerza que nunca, con la certeza de que vamos a haber recuperado nuestro país. También con el respeto, por cierto, de la normativa interna. Me grabaron
dándome este papel, los funcionarios de Migración Colombia, que debo decir fueron muy respetuosos. Esperemos que las instituciones de Colombia respondan, esperemos que los países mañana en esa cumbre puedan hablar de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la integridad de los que están siendo perseguidos hoy no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando y este es un momento, sí, muy importante para Venezuela. Es una elección libre lo que estamos exigiendo. Eso. Elecciones libres, pues es lo que está exigiendo la oposición en Venezuela y precisamente Gustavo Petro organizó este encuentro en Bogotá para solicitarle a Maduro que existan elecciones libres y pues restablecer la democracia en el vecino país. En fin, póngale cuidado a esto. Les voy a contar también un secreto tremendo, o en un dato que quizás muchos no conocen, algunos sí, sobre este señor que pintan como un santo, como mejor dicho, pobrecito él. Pero continuemos, primero desvirtuemos esto y luego ya les cuento esa información. Por acá la Cancillería escribió sobre las 10 de la noche del 24 de abril. Comunicado de prensa, en horas de la tarde, Migración condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana, que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos. Durante la noche, el pasaje ya había sido adquirido por él. ¿Y qué necesidad va a tener la Cancillería pues de mentir? No me parece, y más con algo oficial y con este tema. No es cierto entonces que el gobierno nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país. Migración Colombia se encuentra atenta a que ese viaje se produzca sin dilación alguna. Bueno, este viaje ya se produjo. Guaidó ya está en Estados Unidos. Ahora el presidente Gustavo Petro también salió a pronunciarse, que era lo que muchos pues estaban esperando. Al señor Guaidó no se le expulsó. Es mejor que la mentira no aparezca en la política. El señor Guaidó tenía un acuerdo para viajar a Estados Unidos. Nosotros lo permitimos por razones humanitarias, a pesar de la entrada ilegal en el país. Fue lo que dijo Gustavo Petro. Entonces reiteramos, el señor ya tenía sus pasajes comprados. Él no venía a la cumbre, a la que no estaba invitado, reitero, no. Venezuela entró a Colombia de manera irregular, llegó a Bogotá a decir que iba para la cumbre, pero no, él ya tenía un destino final que era Estados Unidos. Armaron todo este show con ayuda de los medios de comunicación tradicionales en Colombia y claramente con el uribismo, con el único objetivo de afectar al gobierno Petro. Pero es que esto ya lo hemos venido pues evidenciando en los últimos meses. En fin, lo bueno es que la gente ya no está comiendo pues tanto cuento. Escuchemos lo que dijo el canciller Álvaro Leiva sobre el tema. Bueno, me alegro que hayan asistido tan prontamente. Quiero referirme al tema de Juan Guaidó. Juan Guaidó pasa la frontera sin conocimiento de Colombia. Se ha estado tratando de averiguar por dónde. Pudo haber sido por Paraguayán, no fue por Cúcuta, de manera sorpresiva. Se sabe que está acá por el ruido que él mismo produce, que va a participar en un plantón, etc. Naturalmente, Migración se cuestionó inmediatamente qué era lo que había acontecido. Finalmente se supo por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en dónde estaba, lo cual permitió que Migración se acercara y naturalmente le pidiera que se permitiera ser conducido al Dorado para efectos de salir al exterior prontamente. Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en el Dorado y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Primero porque había que aplicar la ley, la Constitución y la ley. Migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y naturalmente completamente exitoso. Curiosamente, él demuestra con algo que hizo su señora que perfectamente hubiera podido venir de forma tranquila. La última vez que la señora de Guaidó viajó de Colombia a su país fue el 2 de julio del 2022. Él no tenía restricción alguna para salir del país
no tenía que hacer lo que hizo. Se ve que detrás de su acción había la intención de producir ruido, por decirlo menos, pero quería hacer claridad de qué era lo que había sucedido por todo lo que se ha manifestado en el día de hoy. Nunca supimos que él estaba en Colombia, hasta tanto él no lo deja saber. Aquí no se le ha cerrado las puertas a nadie. Este no es un país que expulse, este es un país que simplemente busca que se cumpla la Constitución y la ley, y valga manifestar cómo lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción elaborada, preparada con Estados Unidos. Reitero, la manifestación de Estados Unidos, lo que quiso significar con esa colaboración que le dio a la autoridad colombiana, se traduce en el interés que tiene de que el certamen de hoy sea un certamen plenamente exitoso. Eso era lo que yo quería aclarar, y agradezco a través de ustedes a los Estados Unidos que haya colaborado en los términos que colaboró. Señor canciller, sin embargo, Bueno, esas fueron las declaraciones del canciller Álvaro Leiva sobre el tema Juan Guaidó. Creo que más claro no puede ser. Y como siempre les digo, saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Acá presentamos la información. Y la información veraz, no la que los medios tradicionales quieren mostrar. Ya para terminar sobre esta parte y para mostrarles el dato que les quiero dar a conocer, nuestro amigo Beto Coral escribió por acá: el señor Juan Guaidó tenía comprado el vuelo de ida a Miami con tiempo de antelación. Él mismo orquestó todo este show con el fin de sabotear el diálogo de la oposición de su país y de paso dejar mal parado al gobierno de Gustavo Petro, lo que les estaba diciendo. Beto además agrega este trino: estaba acostumbrado a entrar al país de esta manera, pues ya no, Juan Guaidó, ya no. Recordemos que estas fotos fueron bastante virales de cuando Guaidó ingresó al país durante el gobierno Duque con ayuda de los Rastrojos, un grupo paramilitar que opera en la frontera entre Venezuela y Colombia. En fin, ahora sí el dato, ya para finalizar con este video. La representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, publicó el siguiente artículo, muy buen artículo. O sea, voy a leerles un resumen que hizo al punto, pero si ustedes quieren irlo a visitar, de verdad, más que recomendado. En vez de andar por ahí rasgándose las vestiduras por Guaidó, ¿por qué no investigan un poquito sobre Monómeros? Ubicada en Barranquilla, hoy propiedad de Venezuela, porque Uribe vendió a Chávez. ¿Y qué tuvo que ver Guaidó en su debacle? Un abrebocas. Bueno, les voy a mostrar el artículo original. Es del señor Pedro Luis Barco Díaz. Está en el diario Criterio y se titula: Álvaro Uribe le vendió Monómeros a Hugo Chávez y Juan Guaidó la quebró. Yo les voy a leer un resumen que hizo al punto para no extendernos, pero invitadísimos e invitadísimas a leerlo en diario Criterio, ¿no? Acá al punto lo tituló: lo que muchos no cuentan, Uribe le vendió Monómeros a Chávez y Guaidó la quebró. Vamos a ver qué es Monómeros para quienes no sepan y qué fue lo que sucedió. Estos son algunos de los datos que quizás usted no conocía. Monómeros nació en diciembre de 1969 con una participación inicial de entidades como el Instituto de Fomento Industrial, Ecopetrol y el Instituto Venezolano de Petroquímica. Con el paso del tiempo, la firma fue ocupando mayor participación del mercado colombiano, haciéndose con la operación de Cargill, con la cual entró de lleno al negocio de los fertilizantes. Esta empresa se encarga pues de fabricar o de producir fertilizantes para el cultivo de alimentos en Colombia y en Venezuela, claramente. Y esto es lo que quiere recuperar el gobierno Petro. Quiere comprarle monómeros a Venezuela para, pues, claramente luchar contra ese alza de los alimentos que está teniendo lugar en diferentes partes del país. Porque nosotros estamos trayendo, o sea, un país productor. Estamos trayendo arroz, estamos trayendo maíz, bueno, un montón de cosas, de alimentos que se producen acá, que se pueden producir acá. Pero por falta de fertilizantes y por, bueno, decisiones de gobiernos anteriores no se ha podido hacer. Sin embargo, en el año 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el Estado colombiano decidió vender su participación del 47.24% al socio mayoritario Paquiven por el monto de 125.504 millones.
A finales del mismo año, la estatal venezolana adquirió las acciones que poseía un inversor neerlandés y tomó el 100% de la firma agroindustrial, es decir, quedó completamente en las manos del gobierno venezolano de ese momento, que era el gobierno de Hugo Chávez. Ahora vean lo que dice acá el señor Pedro Luis, que fue el que escribió el artículo. Uribe le entregó la empresa en la que se sustentaba la seguridad alimentaria del país a su archienemigo. Desde ese día, Monómeros es una empresa venezolana con sede en Colombia que quedó al garete de la Guerra Fría entre dos países hermanos, guerra inútil y catastrófica que ha producido las mayores pérdidas a ambos países desde que llegó Colón con todo su batallón. En 2017, el gobierno de Donald Trump metió al régimen de Maduro en la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro OFAC, más conocida como la lista Clinton, lo que afectó gravemente el funcionamiento de la empresa. En 2019, la Asamblea Nacional juramentó a Juan Guaidó como presidente interino, creando un demencial monstruo bicéfalo en el vecino país. Por su parte, Estados Unidos, para asfixiar al régimen de Maduro, endureció las sanciones contra la petrolera estatal de petróleos PDVSA y contra los demás activos venezolanos en el exterior. Es decir, el gobierno Trump pues claramente le puso algunos bloqueos a varias de las empresas venezolanas, entre ellas PDVSA y Monómeros. Como consecuencia, Guaidó y los partidos de la oposición se tomaron la empresa Monómeros con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno de Colombia, entre otros. De inmediato, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones y restricciones a la empresa. Es decir, los gringos ayudaron a Guaidó, el gobierno de Colombia también en su momento ayudó a Guaidó a recuperar, a expropiar Monómeros para que él la administrara. Fue la época en la que el presidente Duque, eufórico, se atrevió a decir que a la dictadura de Venezuela le quedaban muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando. Pero las cosas no sucedieron así. La euforia por Guaidó languideció y los partidos del interinato, que pretendían disque salvar a la empresa, ya sin las restricciones de la lista Clinton, porque obviamente los gringos pues la recuperaron para Guaidó y le quitaron las restricciones de la lista Clinton. Metieron personal directivo sin ningún tipo de experiencia en la industria de los fertilizantes, la convirtieron en un botín burocrático, destrozaron sus finanzas, la corrompieron y finalmente la quebraron. La empresa está quebrada en estos momentos, es propiedad del gobierno venezolano y pues Gustavo Petro la quiere para Colombia, quiere comprársela al gobierno de Nicolás Maduro precisamente para producir fertilizantes y que el costo de los alimentos en nuestro país pues disminuya, al igual que en Venezuela. Pero los intereses políticos de la extrema derecha en este país los nubla, no dejan ver eso. En fin, Juan Guaidó no es un santo, se robó Monómeros, la quebró. Y ahí están las consecuencias. En fin, eso era lo que les quería contar. Entonces, pues nada, invitadísimos e invitadísimas a suscribirse si están en YouTube, si están en alguna otra plataforma, a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, si quieren hacer donaciones, bacano, si quieren enviarnos estrellitas en Facebook también. Muchas gracias y pues nos vemos en una próxima entrega.